¿Alguna vez te has preguntado por qué haces las cosas que haces? ¿Por qué prefieres ciertos colores o por qué te sientes atraído por determinadas personas? La mente humana es un laberinto fascinante lleno de secretos y patrones que ni siquiera sospechas. En este video, vamos a revelarte 200 curiosidades sorprendentes sobre el comportamiento humano que cambiarán completamente la forma en que te ves a ti mismo y a los demás. Desde los engaños de nuestra memoria hasta por qué tomamos decisiones irracionales, incluso cuando creemos ser lógicos. Prepárate para descubrir los misterios que controlan tu vida diaria sin que te des cuenta. Y te advierto, después de conocer la curiosidad número 137, nunca volverás a ver las relaciones humanas de la misma manera. 1. Tu cerebro procesa 11 millones de bits de información por segundo, pero solo eres consciente de aproximadamente 50 bits. 2. El efecto McGurk demuestra que lo que escuchamos está influenciado por lo que vemos. Si vemos labios pronunciando ga mientras suena ba, oiremos da. 3. El 99,9% de lo que crees ver es en realidad una construcción de tu cerebro basada en experiencias pasadas. 4. Los humanos podemos distinguir hasta 1 billón de olores diferentes, pero solo podemos nombrar unos pocos cientos. 5. Las personas que nacen ciegas y posteriormente adquieren la visión experimentan un caos visual. Ver no significa automáticamente comprender lo que se ve. 6. La pareidolia es el fenómeno por el que vemos rostros en objetos inanimados, como enchufes, edificios o la superficie de Marte. 7. Tu cerebro ignora constantemente tu nariz aunque está en tu campo visual. 8. El punto ciego de cada ojo, donde el nervio óptico entra en la retina, crea un agujero en tu visión que tu cerebro rellena automáticamente. 9. La amnesia anterógrada impide formar nuevos recuerdos después de sufrir daño cerebral, pero mantiene intactos los recuerdos anteriores. 10. Si te quedas mirando fijamente a un espejo en una habitación tenuemente iluminada durante unos minutos, tu cerebro comenzará a distorsionar tu rostro, efecto Troxler. 11. Los recuerdos se alteran cada vez que los evocas, incorporando nuevos detalles o emociones presentes en el momento de recordar. 12. El efecto Google. Tendemos a olvidar información que sabemos que podemos encontrar fácilmente en Internet. 13. El efecto de reminiscencia. Recordamos mejor eventos ocurridos entre los 15 y 25 años porque forman parte crucial de nuestra identidad. 14. El estrés crónico reduce el tamaño del hipocampo, centro crucial para la memoria, disminuyendo nuestra capacidad de recordar. 15. Los olores son los estímulos que más poderosamente evocan recuerdos emocionales debido a la proximidad entre el sistema olfativo y el sistema límbico. 16. El cerebro consolida los recuerdos importantes durante el sueño. Por eso estudiar justo antes de dormir mejora la retención. 17. La memoria muscular no existe literalmente en los músculos. Son circuitos neuronales que se forman con la repetición. 18. El efecto Zeigarnik. Tendemos a recordar mejor las tareas incompletas que las completadas. 19. La curva del olvido de Ebbinghaus muestra que olvidamos cerca del 70% de lo que aprendemos en las primeras 24 horas si no lo repasamos. 20. Los recuerdos flash o memorias fotográficas de eventos traumáticos son tan imprecisos como cualquier otro recuerdo, aunque creamos recordarlos vívidamente. 21. Tomamos aproximadamente 35.000 decisiones conscientes al día, muchas de ellas dentro de los primeros minutos después de despertar. 22. El efecto señuelo. Añadir una tercera opción claramente inferior hace que una de las opciones originales parezca mucho mejor. 23. El sesgo de confirmación nos hace buscar información que confirme lo que ya creemos y descartar la que lo contradice. 24. El efecto dotación. Valoramos más los objetos simplemente porque son nuestros. 25. El fenómeno de la aversión a la pérdida.
El dolor de perder algo es psicológicamente 2 veces más poderoso que el placer de ganar algo equivalente. 26. El efecto de arrastre. Tendemos a hacer lo que vemos que otros hacen, especialmente en situaciones de incertidumbre. 27. La paradoja de la elección. Demasiadas opciones nos paralizan y reducen nuestra satisfacción con la elección final. 28. El efecto IKEA. Valoramos más los productos que hemos ayudado a crear o ensamblar. 29. La falacia del costo hundido. Continuamos con decisiones equivocadas porque ya hemos invertido tiempo, dinero o esfuerzo en ellas. 30. Tendemos a sobreestimar nuestras habilidades futuras y subestimar el tiempo necesario para completar tareas. Sesgo de planificación. 31. El efecto camaleón. Inconscientemente imitamos los gestos, expresiones y acentos de las personas con las que interactuamos. 32. La regla de los 150, o número de Dunbar, sugiere que los humanos solo pueden mantener relaciones sociales estables con aproximadamente 150 personas. 33. El efecto espectador. Cuantas más personas presencian una emergencia, menos probable es que alguien ayude. 34. El fenómeno de la difusión de responsabilidad. En grupos grandes, sentimos menos responsabilidad individual para actuar. 35. El efecto halo nos hace atribuir cualidades positivas adicionales a personas atractivas o que nos agradan por algún motivo. 36. La proximidad física es el factor más determinante para formar amistades y relaciones románticas. 37. El contagio emocional. Inconscientemente adoptamos las emociones de quienes nos rodean a través de la imitación de microexpresiones. 38. Nos sentimos atraídos por personas que se parecen a nosotros o a nuestros padres, un fenómeno conocido como homogamia. 39. El efecto de la mera exposición. Tendemos a desarrollar preferencia por cosas simplemente porque nos resultan familiares. 40. La disonancia cognitiva nos lleva a cambiar nuestras creencias para justificar comportamientos que contradicen nuestros valores. 41. Solo el 7% del significado en comunicación cara a cara proviene de las palabras, el 38% del tono de voz y el 55% del lenguaje corporal. 42. Las personas mienten aproximadamente 1-2 veces al día en promedio, aunque la mayoría son mentiras sociales inofensivas. 43. El tono de voz y las expresiones faciales se procesan más rápido que las palabras habladas. 44. Rascarse la nariz, evitar el contacto visual y tocar la cara son indicadores potenciales de mentira, aunque no son concluyentes. 45. La regla 7-38-55 de Mehrabian solo aplica cuando hablamos de sentimientos y actitudes, no en todo tipo de comunicación. 46. Inconscientemente, elevamos nuestro tono de voz cuando hablamos con alguien que nos atrae. 47. El ritmo del parpadeo cambia cuando mentimos. Tendemos a parpadear menos durante la mentira y más inmediatamente después. 48. Las personas que hablan varios idiomas pueden desarrollar personalidades ligeramente diferentes en cada uno. 49. El miedo a hablar en público, glosofobia, afecta al 75% de la población, siendo más común que el miedo a la muerte. 50. El silencio en una conversación se vuelve incómodo después de aproximadamente 4 segundos. 51. Las 6 emociones básicas universales son alegría, tristeza, miedo, asco, sorpresa e ira. 52. El cerebro procesa el miedo en 0,02 segundos, mucho antes de que seamos conscientes de ello. 53. La sonrisa es la expresión facial más fácilmente reconocible a distancia. Puede identificarse hasta 100 metros. 54. La risa genuina, llamada Duchenne, involucra músculos alrededor de los ojos que no podemos controlar voluntariamente. 55. El llanto emocional libera toxinas y hormonas del estrés, actuando como un mecanismo de limpieza biológico. 56. El cerebro no distingue entre miedo y excitación a nivel fisiológico. La interpretación contextual hace la diferencia. 57.
El contagio de bostezo está relacionado con la empatía. Las personas con rasgos psicopáticos son menos propensas a bostezar cuando ven a otros hacerlo. 58. Las expresiones faciales pueden generar las emociones correspondientes. Forzar una sonrisa puede mejorar realmente tu estado de ánimo. 59. La música puede provocar escalofríos emocionales activando las mismas vías cerebrales de recompensa que la comida y el sexo. 60. El efecto domingo azul. Los niveles de cortisol, hormona del estrés, son más altos los domingos por la tarde, anticipando la semana laboral. 61. Se necesitan en promedio 66 días para formar un nuevo hábito, no 21 como se creía anteriormente. 62. El cerebro busca constantemente patrones, incluso donde no existen, apofenia. 63. Tendemos a recordar mejor el inicio y el final de las experiencias, olvidando la parte intermedia, efecto de primacía y recencia. 64. La procrastinación está más relacionada con la gestión de emociones negativas que con la gestión del tiempo. 65. Las personas tienden a ser más creativas en espacios con techos altos y más analíticas en espacios con techos bajos. 66. El multitasking reduce la productividad hasta en un 40% y puede reducir temporalmente el CI en 10 puntos. 67. La presión por parecer ocupado, hustle culture, puede ser un mecanismo de defensa para evitar enfrentar preocupaciones más profundas. 68. Los rituales, incluso los no religiosos, reducen la ansiedad y aumentan el rendimiento en tareas estresantes. 69. El fenómeno earworm. Las canciones pegadizas se quedan en nuestra mente porque representan un bucle incompleto que el cerebro intenta cerrar. 70. La parálisis de análisis. Demasiada información nos hace más lentos para tomar decisiones y menos satisfechos con ellas. 71. Los antojos intensos duran típicamente solo 3 o 5 minutos si puedes distraerte efectivamente. 72. El gusto por alimentos amargos como el café o la cerveza es adquirido. Biológicamente, la amargura indica potencial toxicidad. 73. Comemos más cuando estamos en grupo que cuando estamos solos, facilitación social. 74. El color de la comida influye significativamente en cómo percibimos su sabor. 75. La música con tempo rápido nos hace comer más rápido y consumir más cantidad. 76. Las porciones de comida han aumentado entre un 20% y un 100% desde los años 70. 77. El hambre hedónica, comer por placer, no por necesidad, es más común en entornos con alta disponibilidad de alimentos procesados. 78. La exposición temprana a diversos sabores durante la infancia determina significativamente las preferencias alimentarias adultas. 79. El efecto de la vajilla. Comemos menos en platos pequeños y bebemos más en vasos anchos y cortos. 80. La comida picante provoca la liberación de endorfinas, creando una respuesta placentera después del dolor inicial. 81. Durante el sueño profundo, el cerebro se limpia eliminando toxinas y proteínas relacionadas con el Alzheimer. 82. El jet lag es peor cuando viajamos hacia el este que hacia el oeste, porque es más difícil adelantar nuestro reloj biológico. 83. La privación de sueño afecta al juicio moral. Somos más propensos a considerar aceptables comportamientos no éticos cuando estamos cansados. 94. El insomnio de mantenimiento, despertarse durante la noche, era normal antes de la revolución industrial. Los humanos solían dormir en 2 fases separadas por un periodo de vigilia. 85. La parálisis del sueño ocurre cuando la mente se despierta durante el sueño REM, pero el cuerpo permanece paralizado. 86. Los sueños lúcidos, saber que estás soñando mientras sueñas, pueden entrenarse y son más comunes en personas creativas. 87. Dormimos más profundamente la primera vez que lo hacemos en un entorno nuevo, un mecanismo evolutivo de vigilancia. 88. El cerebro puede crear falsos recuerdos durante el sueño,
haciéndonos creer que hemos vivido experiencias que solo hemos soñado. 89. La melatonina, hormona del sueño, comienza a producirse cuando estamos expuestos a menos de 10 lux de luz, una vela a 1 metro de distancia. 90. Una siesta de 10-20 minutos mejora la atención y el rendimiento, pero una de 30-60 minutos puede causar inercia del sueño. 91. El contacto visual sostenido por más de 6 segundos sin romperlo indica que hay atracción romántica o agresión inminente. 92. La teoría triangular del amor de Sternberg propone que el amor consiste en intimidad, pasión y compromiso en diferentes proporciones. 93. Nos enamoramos aproximadamente 3 veces en la vida, cada una enseñándonos algo diferente. 94. Las relaciones románticas siguen típicamente un patrón de 5 etapas: atracción, desarrollo, mantenimiento, deterioro y potencialmente terminación. 95. El enamoramiento reduce temporalmente la actividad en áreas cerebrales asociadas con el juicio crítico. 96. Las parejas felices tienen una proporción de 5.1 de interacciones positivas frente a negativas. 97. El efecto Coolidge. Muchos mamíferos, incluidos los humanos, muestran renovado interés sexual cuando se introduce una nueva pareja potencial. 98. La liberación de oxitocina durante el contacto físico y el sexo puede crear dependencia emocional hacia parejas que no son adecuadas para nosotros. 29. La compatibilidad inmunológica influye en la atracción. Nos sentimos atraídos por personas con sistemas inmunológicos complementarios al nuestro. 100. El fenómeno Cupidon's Gap. Tendemos a idealizar a nuestra pareja durante los primeros 18 meses de relación. 101. El sesgo de retrospectiva nos hace creer que predijimos eventos pasados mejor de lo que realmente lo hicimos. 102. El sesgo de negatividad. Prestamos más atención y damos más peso a las experiencias negativas que a las positivas. 103. El efecto Dunning-Kruger. Las personas con baja habilidad en un área tienden a sobreestimar su competencia. 104. El sesgo de falso consenso nos hace creer que nuestras opiniones y comportamientos son más comunes de lo que realmente son. 105. El sesgo de disponibilidad. Juzgamos la probabilidad de eventos basándonos en lo fácil que es recordar ejemplos. 106. El efecto de anclaje. Tendemos a depender demasiado de la primera información que recibimos, el ancla. 107. La falacia del jugador. Creer que eventos pasados en situaciones aleatorias afectan eventos futuros. 108. El sesgo de supervivencia. Nos concentramos en los casos exitosos, ignorando todos los fracasos. 109. El efecto del punto ciego del sesgo. Reconocemos los sesgos en los demás, pero no en nosotros mismos. 110. El sesgo de atribución. Tendemos a atribuir nuestros propios errores a factores externos y los de los demás a su personalidad. 111. La regla de los 2 minutos. Si una tarea toma menos de 2 minutos, es mejor hacerla inmediatamente que posponerla. 112. El efecto spotlight. Sobreestimamos cuánto notan los demás nuestros errores y fracasos. 113. La técnica Pomodoro, trabajar en bloques de 25 minutos con descansos cortos, funciona porque alinea con nuestros ciclos naturales de atención. 114. La ley de Parkinson. El trabajo se expande para llenar el tiempo disponible para su realización. 115. El principio de Pareto o regla 80-20. El 80% de los resultados provienen del 20% del esfuerzo. 116. El efecto Opsianquina. Sentimos una necesidad psicológica de completar tareas interrumpidas. 117. La visualización de obstáculos es más efectiva para alcanzar metas que la simple visualización del éxito. 118. La motivación extrínseca, recompensas, puede disminuir la motivación intrínseca para actividades que ya disfrutamos. 119. La teoría de la autodeterminación sugiere que necesitamos autonomía, competencia
y relación para mantener la motivación intrínseca. 120. El fenómeno de la procrastinación activa. Algunas personas rinden mejor bajo presión y procrastinan intencionalmente. 121. El efecto de anclaje en precios. El primer precio que vemos influye en cuánto estamos dispuestos a pagar posteriormente. 122. La escasez percibida aumenta el deseo. Oferta limitada y por tiempo limitado son poderosos motivadores de compra. 123. El marketing olfativo funciona porque el olor bypass el pensamiento crítico y conecta directamente con el sistema límbico. 124. Tendemos a gastar más cuando pagamos con tarjeta que con efectivo porque el dinero parece menos real. 125. Las tiendas colocan productos esenciales al fondo para maximizar nuestra exposición a otros productos en el camino. 126. La música lenta en tiendas aumenta el tiempo de permanencia y las ventas en aproximadamente un 38%. 127. El efecto señuelo, decoy effect. Añadir una tercera opción de precio cambia dramáticamente nuestras preferencias entre las dos opciones originales. 128. La paradoja del lujo. Productos más caros pueden proveer más. 129. El comprador promedio toma 8 segundos para decidir si compra algo en un sitio web. 130. El fenómeno FOMO, Fear of Missing Out. El miedo a perderse algo impulsa muchas decisiones de compra impulsivas. 131. La ley de Yerkes-Dodson. El rendimiento mejora con la excitación fisiológica, pero solo hasta cierto punto. Luego comienza a deteriorarse. 132. El efecto Hawthorne. Las personas mejoran su comportamiento cuando saben que están siendo observadas. 133. El síndrome del impostor afecta aproximadamente al 70% de las personas en algún momento de su carrera. Y 134. El principio de Peter. En una jerarquía, las personas tienden a ascender hasta su nivel de incompetencia. 135. La retroalimentación negativa es procesada más profundamente y recordada por más tiempo que la positiva. 136. La paradoja de la autonomía. Más opciones y libertad en el trabajo pueden aumentar el estrés en lugar de reducirlo. 137. El efecto Ringelmann. Cuanto más grande es el grupo, menor es el esfuerzo individual de cada miembro. 138. El efecto Pigmalión. Las expectativas de los demás influyen en nuestro rendimiento, profecía autocumplida. 139. La ley de Conway. Las organizaciones diseñan sistemas que reflejan su propia estructura de comunicación. 140. El burnout no es simplemente cansancio. Requiere 3 componentes: agotamiento, cinismo y sensación de ineficacia. 141. El efecto Tetris. Después de dedicar tiempo a una actividad, comenzamos a ver patrones relacionados en el mundo real. 142. El flujo, flow, es un estado óptimo donde la dificultad de la tarea coincide perfectamente con nuestras habilidades. 143. El efecto Google. Tendemos a olvidar información que sabemos que podemos encontrar fácilmente. 144. La ceguera por desatención. Podemos no ver objetos obvios cuando nuestra atención está enfocada en otra cosa. 145. El pensamiento contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si? Puede mejorar la toma de decisiones futuras, pero también causar arrepentimiento innecesario. 146. La rumiación, pensamiento repetitivo sobre problemas, activa áreas cerebrales asociadas con el dolor físico. 147. El fenómeno de la punta de la lengua ocurre por una activación parcial de la memoria. Sabemos que conocemos algo, pero no podemos recuperarlo. 148. El efecto Baader-Meinhof. Después de notar algo nuevo, empezamos a verlo en todas partes. 149. La mente errante ocupa aproximadamente el 47% de nuestras horas de vigilia. 150. La teoría polifásica de la creatividad sugiere que alternamos entre pensamiento convergente, analítico, y divergente, creativo. 151. La polarización grupal. Los grupos tienden a tomar decisiones más extremas que los individuos que los componen. 152.
El pensamiento de grupo, groupthink, ocurre cuando el deseo de armonía supera la evaluación realista de alternativas. 153. Las decisiones tomadas por consenso tardan más, pero tienen mayor probabilidad de implementarse efectivamente. 154. El efecto de la falsa unanimidad. En grupos tendemos a sobreestimar cuánto concuerdan los demás con nosotros. 155. La holgazanería social. Las personas tienden a esforzarse menos cuando trabajan en grupos que individualmente. 156. El conformismo aumenta cuando el grupo es unánime, está compuesto por expertos y tiene más de 3 personas. 157. El experimento de la cueva de Roberts. Los grupos arbitrarios desarrollan rápidamente rivalidad y hostilidad hacia otros grupos. 158. La desindividuación. En grupos grandes, las personas pueden actuar de formas que normalmente no lo harían. Comportamiento de multitud. 159. La teoría de la identidad social. Parte de nuestro autoconcepto deriva de los grupos a los que pertenecemos. 160. El efecto de la sabiduría de las multitudes. Los promedios de estimaciones grupales suelen ser más precisos que las individuales. 161. El efecto backfire. Presentar hechos que contradicen creencias fuertemente arraigadas puede reforzarlas en lugar de cambiarlas. 162. La técnica de la puerta en la cara. Hacer una petición grande e irrazonable seguida de una más pequeña aumenta las probabilidades de que acepten la segunda. 163. La técnica del pie en la puerta. Obtener un pequeño compromiso inicial aumenta la probabilidad de lograr uno mayor después. 164. La disonancia cognitiva ocurre cuando mantenemos creencias contradictorias, generando incomodidad psicológica. 165. El conservadurismo cognitivo. Tendemos a mantener creencias previas incluso frente a nueva evidencia contradictoria. 166. El efecto del mundo justo. Preferimos creer que el mundo es justo y que las personas obtienen lo que merecen. 167. La hipótesis del contacto, la interacción entre grupos rivales bajo condiciones específicas, reduce el prejuicio. 168. El razonamiento motivado. Tendemos a reunir y evaluar información de manera que confirme lo que queremos creer. 169. La teoría del equilibrio de Heider. Buscamos congruencia entre nuestras relaciones y actitudes. 170. El efecto de la tercera persona. Creemos que la publicidad y la propaganda afectan más a los demás que a nosotros mismos. 171. El fenómeno de la burbuja de filtro. Los algoritmos digitales nos muestran información que refuerza nuestras creencias existentes. 172. La teoría de las dimensiones culturales de Hofstede muestra cómo las culturas difieren en valores como individualismo versus colectivismo. 173. El coeficiente intelectual promedio ha aumentado en aproximadamente 3 puntos por década. Efecto Flynn. Posiblemente debido a mejor nutrición y educación. 174. Las expresiones faciales para emociones básicas son universales, pero las reglas sobre cuándo mostrarlas varían culturalmente. 175. La hipótesis Sapir-Whorf. El lenguaje que hablamos influye en cómo percibimos y conceptualizamos el mundo. 176. El experimento de Asch sobre conformidad demuestra que cerca del 75% de las personas se conformará al menos una vez con la opinión grupal obviamente incorrecta. 177. Las sociedades tienden a volverse más individualistas a medida que aumenta su prosperidad económica. 178. La teoría del apego sugiere que nuestras primeras relaciones forman patrones que influyen en todas nuestras relaciones futuras. 179. El efecto de la amenaza del estereotipo. El temor a confirmar un estereotipo negativo puede perjudicar el rendimiento. 180. La paradoja de la elección. Más opciones llevan a mayor insatisfacción y parálisis en la toma de decisiones.
159. La teoría de la identidad social. Parte de nuestro autoconcepto deriva de los grupos a los que pertenecemos. 160. El efecto de la sabiduría de las multitudes. Los promedios de estimaciones grupales suelen ser más precisos que las individuales. 161. El efecto backfire. Presentar hechos que contradicen creencias fuertemente arraigadas puede reforzarlas en lugar de cambiarlas. 162. La técnica de la puerta en la cara. Hacer una petición grande e irrazonable seguida de una más pequeña aumenta las probabilidades de que acepten la segunda. 163. La técnica del pie en la puerta. Obtener un pequeño compromiso inicial aumenta la probabilidad de lograr uno mayor después. 164. La disonancia cognitiva ocurre cuando mantenemos creencias contradictorias, generando incomodidad psicológica. 165. El conservadurismo cognitivo. Tendemos a mantener creencias previas, incluso frente a nueva evidencia contradictoria. 166. El efecto del mundo justo. Preferimos creer que el mundo es justo y que las personas obtienen lo que merecen. 167. La hipótesis del contacto. La interacción entre grupos rivales bajo condiciones específicas reduce el prejuicio. 168. El razonamiento motivado. Tendemos a reunir y evaluar información de manera que confirme lo que queremos creer. 169. La teoría del equilibrio de Heidegger. Buscamos congruencia entre nuestras relaciones y actitudes. 170. El efecto de la tercera persona. Creemos que la publicidad y la propaganda afectan más a los demás que a nosotros mismos. 171. El fenómeno de la burbuja de filtro. Los algoritmos digitales nos muestran información que refuerza nuestras creencias existentes. 172. La teoría de las dimensiones culturales de Hofstede muestra cómo las culturas difieren en valores como individualismo versus colectivismo. 173. El coeficiente intelectual promedio ha aumentado en aproximadamente 3 puntos por década, efecto Flynn, posiblemente debido a mejor nutrición y educación. 174. Las expresiones faciales para emociones básicas son universales, pero las reglas sobre cuándo mostrarlas varían culturalmente. 175. La hipótesis Sapir-Whorf. El lenguaje que hablamos influye en cómo percibimos y conceptualizamos el mundo. 176. El experimento de Asch sobre conformidad demuestra que cerca del 75% de las personas se conformará al menos una vez con la opinión grupal obviamente incorrecta. 177. Las sociedades tienden a volverse más individualistas a medida que aumenta su prosperidad económica. 178. La teoría del apego sugiere que nuestras primeras relaciones forman patrones que influyen en todas nuestras relaciones futuras. 179. El efecto de la amenaza del estereotipo. El temor a confirmar un estereotipo negativo puede perjudicar el rendimiento. 180. La paradoja de la elección. Más opciones llevan a mayor insatisfacción y parálisis en la toma de decisiones. 181. El efecto Google. Tendemos a olvidar información que sabemos que podemos encontrar fácilmente en Internet. 182. La nomofobia es el miedo a estar sin teléfono móvil, afectando aproximadamente al 66% de los adultos. 183. El fenómeno fobbing. Ignorar a alguien para atender el teléfono móvil deteriora las relaciones interpersonales. 184. El scroll infinito explota nuestro sesgo de completitud. Queremos ver todo lo disponible. 185. Las notificaciones activan dopamina de forma similar a las máquinas tragamonedas, refuerzo variable. 186. El uso intensivo de redes sociales está correlacionado con mayores tasas de depresión y ansiedad, especialmente en adolescentes. 187. El efecto de presencia social online. Nos comportamos diferente cuando sabemos que otros pueden ver nuestro perfil. 188. La paradoja de la conectividad. A mayor conexión digital,
mayor puede ser la sensación de aislamiento social real. 189. El cerebro humano no puede realmente multitarea con tareas complejas. Lo que hace es alternar rápidamente entre ellas. 190. La luz azul de las pantallas suprime la melatonina, interfiriendo con el ciclo del sueño cuando se usa antes de dormir. 191. El efecto IKEA. Valoramos más los productos que hemos montado nosotros mismos. 192. Los humanos tienen un radar de mirada. Podemos detectar cuando alguien nos está mirando incluso periféricamente. 193. La neofobia alimentaria, miedo a probar nuevos alimentos, es un rasgo evolutivo para evitar posibles alimentos venenosos. 194. El olor corporal influye inconscientemente en la atracción. Podemos detectar compatibilidad inmunológica a través del olor. 195. La amusia. Aproximadamente el 4% de la población tiene sordera musical, incapacidad para reconocer o reproducir tonos. 196. El síndrome de la cabeza explosiva es un trastorno del sueño donde la persona escucha un ruido fuerte imaginario al quedarse dormida o despertarse. 197. El efecto de la rima. Las frases que riman se perciben como más veraces que las mismas frases sin rima. 198. La anedonia, incapacidad para experimentar placer, es un síntoma común en la depresión clínica. 199. Las personas con sinestesia pueden saborear palabras o ver sonidos debido a conexiones cruzadas entre áreas sensoriales del cerebro. 200. La hipótesis del valle inquietante. Robots o imágenes que parecen casi humanos, pero no completamente provocan una respuesta de repulsión. Sorprendente, ¿verdad? Nuestro cerebro es una máquina fascinante que constantemente nos engaña, nos protege y nos impulsa de maneras que ni siquiera imaginamos. Y lo más increíble es que esto es solo la punta del iceberg en cuanto a los misterios del comportamiento humano. Cada vez que tomas una decisión, recuerdas un momento especial o te sientes atraído por alguien, hay complejos mecanismos funcionando tras bambalinas, moldeando silenciosamente tu experiencia del mundo. Si te ha gustado este viaje por los secretos de la mente humana, no olvides suscribirte al canal para más contenido que te ayudará a entender mejor cómo funcionas. Deja en los comentarios cuál de estas curiosidades te ha sorprendido más y qué otros temas sobre psicología y comportamiento humano te gustaría explorar en futuros videos. Recuerda, conocerte mejor es el primer paso para vivir una vida más consciente y plena. Nos vemos en el próximo video.